Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Por Paulo Freire. 14. 2. Enseñar no es transferir conocimiento. Las consideraciones o reflexiones hechas hasta ahora son desdoblamientos de un primer saber señalado inicialmente como necesario para la formación docente desde una perspectiva progresista. Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Cuando entro en un salón de clases, debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones, a ser crítico e indagador, inquieto ante la tarea que tengo, la de enseñar y no la de transferir conocimientos. Es preciso insistir este saber necesario al profesor. Es preciso insistir este saber necesario al profesor, que enseñar no es transferir conocimiento, no solo requiere ser aprendido por él y por los educandos en sus razones de ser ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, sino que también requiere ser constantemente testimoniado, vivido. Como profesor de un curso de formación docente, no puedo agotar mi práctica discutiendo sobre la teoría de la no extensión del conocimiento. No puedo solo pronunciar bellas frases sobre las razones ontológicas, epistemológicas y políticas de la teoría. Mi discurso sobre la teoría debe ser el ejemplo concreto, práctico de la teoría, su encarnación. Al hablar de construcción del conocimiento, criticando su extensión, ya debo estar envuelto por ella, y en ella la construcción debe estar envolviendo a los alumnos. Fuera de eso, me enredo en una trama de contradicciones en la cual mi testimonio inauténtico pierde eficacia. Me vuelvo tan falso como quien pretende estimular el clima democrático en la escuela por medios y caminos autoritarios. Tan fingido como quien dice combatir el racismo, pero al preguntársele si conoce a Magdalena, dice, la conozco, es negra, pero es competente y decente. Nunca oí a nadie decir que conoce a Celia, que es rubia, de ojos azules, pero es competente y decente. En el discurso que describe a Magdalena, negra, cabe la conjunción adversativa, pero en lo que hace el perfil de Celia, rubia de ojos azules, la conjunción adversativa es un contrasentido. La comprensión del papel de las conjunciones que, uniendo enunciados entre sí, impregnan la relación que establecen de cierto sentido o de causalidad, hablo porque rechazo el silencio, o de adversidad, trataron de dominarlo, pero no lo consiguieron, o de finalidad. Pedro luchó para que quedase clara su posición, o de integración. Pedro sabía que ella volvería. No es suficiente para explicar el uso de la adversativa, pero en la relación entre la oración Magdalena es negra y Magdalena es competente y decente, allí la conjunción pero implica un juicio falso, ideológico. Por ser negra, se espera que Magdalena no sea competente ni decente. Sin embargo, al reconocerse su decencia y su competencia, la conjunción pero se volvió indispensable. En el caso de Celia, es un disparate, que siendo rubia de ojos azules, no sea competente y decente. De ahí el sinsentido de la adversativa. La razón es ideológica y no gramatical. Pensar acertadamente y saber que enseñar no es transferir conocimiento, es en esencia pensar acertadamente, es una postura exigente, difícil, a veces penosa, que tenemos que asumir frente a los otros y con nosotros, de cara al mundo y a los hechos, ante nosotros mismos. Es difícil, no porque pensar acertadamente sea una forma propia de pensar de los santos y de los ángeles, a la cual nosotros aspirásemos de manera arrogante. Es difícil, entre otras cosas, por la vigilancia constante que tenemos que ejercer sobre nosotros mismos para evitar los simplismos, las facilidades, las incoherencias burdas. Es difícil porque no siempre tenemos el valor indispensable para no permitir que la rabia que podemos sentir por alguien se convierta en una rabia que genere un pensar equivocado y falso. Por más que una persona me desagrade, yo no puedo menospreciarla con un discurso en el cual, creído de mí mismo, decreto su incompetencia absoluta.
discurso en que, engreídamente, la trato con desdén, desde lo alto de mi falsa superioridad. A mí no me da rabia, sino pena, cuando personas así rabiosas, erigidas en actitud de genio, me minimizan y menoscaban. Es fatigoso, por ejemplo, vivir la humildad, condición sine qua non del pensar acertadamente, que nos hace proclamar nuestro propio equívoco, que nos hace reconocer y anunciar la superación que sufrimos. El clima del pensar acertado no tiene nada que ver con el de las fórmulas preestablecidas, pero sería la negación de ese pensar si pretendiéramos forjarlo en la atmósfera del libertinaje o del espontaneísmo. Sin rigor metódico no existe el pensar acertado.